Dios, te damos gracias por llamarnos otra vez a estar aquí juntos. Yo te pido que tu palabra siga haciendo efecto en nuestro corazón y que seamos lo suficientemente sabios y valientes para atesorarla y guardarla, Dios, para mirarnos en ella como un espejo y al mismo tiempo poner en práctica todo lo que tú nos vas hablando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como lo hemos estado hablando a lo largo de esta serie, y creo que queda bastante claro, no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas y al mismo tiempo el mensaje a la iglesia de Filadelfia nos recuerda que esto es cierto. Sí, no hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias fieles. Y ese es un contraste digno de hacer. Porque vemos que hay toda clase de problemas en las iglesias y siempre los habrá. Y un proverbio que me gusta mucho, se me está yendo el número, creo que es 14, que dice que donde, digo, no entiendan la alegoría, ¿no? Donde hay bueyes, pues el muladar está tirado, ¿no? Quiere decir que el trabajo, la actividad, genera caos, genera ciertas complicaciones, genera conflictos. Pero más allá de los conflictos y de las complicaciones que son inherentes a cada iglesia y que por el hecho de que haya X número de personas, todas ellas pecadoras, reunidas, siempre va a haber problemas. Pero más allá de eso, hay un sello muy particular en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel. Entonces, repito, no es una iglesia perfecta, pero hay iglesias fieles y nuestro Señor también es fiel para hablar, para recompensar y para seguir exhortando a estas iglesias a que permanezcan siendo siempre fieles. Yo creo que en cada mensaje siempre se presta que parezca una lección de historia de la iglesia, de historia universal. Pero aquí hay algo importante. El elemento histórico solamente nos sitúa en un contexto y solamente sitúa en el lugar de poder desde aquí entender desde allá y ver cómo desde acá también podemos imitar lo que estaba sucediendo allá. Pero de pronto, después de leer cada una de las primeras 5 cartas, llegar a esta sexta carta nos abre la puerta a un faro de esperanza. O sea, después de todos los problemas que podemos suscitar, que se pueden suscitar y que podemos advertir en cada una de las cartas, encontramos un faro de esperanza. Sí se pueden hacer las cosas bien. Sí podemos en obediencia y en fidelidad encontrar en la iglesia de Filadelfia un referente poderoso para decir, así es como una iglesia debe de vivir. Así es como una iglesia se mantiene. La iglesia de Filadelfia era una comunidad pequeña, no era la más importante. Creemos que la mera mera de las 7 era la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Filadelfia no era necesariamente la más espectacular, pero tenía algo que nuestro Salvador y nuestro Señor reconoce en ella. Fue una iglesia que impactó al mundo. Fue una iglesia que impactó a su mundo presente. Fue una iglesia que permaneció mucho más que todas las otras 6. Cuando todas las otras ya habían desaparecido, Filadelfia seguía presente. El llamado de Dios en la carta de Filadelfia es: sé fiel. A pesar de nuestra debilidad humana, Él nos lleva a ser fieles. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que Él ha abierto una puerta delante de ellos. Y esas puertas solamente se abren a través de la fidelidad de los seguidores de Cristo. Él nos llama a mantenernos firmes en su palabra y a vivir con una visión que trascienda todas las dificultades que se nos puedan ocurrir. Nunca, nunca de los nunca subestimes
Y por eso existe este mensaje, y por eso llega este mensaje en el tiempo perfecto, para que nunca de los nunca subestimemos el poder que tiene la obediencia y la fidelidad de un corazón, que es todo lo que el Señor espera de nosotros. En ese poder es como la iglesia de Filadelfia operaba, y en esa gracia que Dios derrama a nuestros corazones, yo espero que de su ejemplo podamos decir sí, de su ejemplo aprender y decir, sí, yo quiero ser como ellos. Yo quiero aprender no solamente de los errores de las otras, pero aprender también de las virtudes de esta iglesia que dio testimonio durante tanto tiempo. Así que, pues, después de muchos años, la ciudad de Filadelfia fue fundada por dos hermanos, y de ahí viene el nombre, amor de hermano, amor fraternal. La ciudad de Filadelfia era pequeña, pero tenía potencial. Tenía grandes virtudes en el área de los viñedos y de los vinos. Se adoraba ahí también a Dionisio, el dios del vino. Y se hacían luego, y se hacían luego muchas fiestas paganas en torno al vino. Entonces, el ambiente era pesado. El ambiente era pesado en la ciudad. Hoy la ciudad se conoce como Alaşehir, en Turquía. Y todavía se conservan ruinas de lo que fue la iglesia de Filadelfia. Todavía, después del avance del Islam en esa área que es brutal, actualmente hay una iglesia cristiana en la ciudad de Alaşehir, Turquía. La idea más importante, si te quieres dormir, duérmete después de que te diga esta idea. La idea más importante de este mensaje, la idea central, es la siguiente. Dios le da tremenda importancia a nuestra obediencia y a nuestra fidelidad. En momentos de desafío es cuando ambas se prueban. Cuando la cosa se pone brava, estas dos quedan al descubierto. Y surge la pregunta, ¿qué tan obediente soy a la voz de Dios? ¿Qué tan fiel soy al pacto al cual Él me introdujo por medio de la sangre de Jesús? En circunstancias difíciles es donde esto se prueba. Y realmente lo más importante es que a través de este mensaje asimilemos algo. ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? ¿Qué es lo que hace a una iglesia exitosa? ¿Qué es lo que hace a una iglesia, odio esta palabra, relevante? ¿Qué es lo que la hace? El ejemplo de Filadelfia nos dice exactamente qué necesita. No son los recursos, no es la influencia, no es el tamaño, no son la cantidad de voluntarios, no es el alcance global que tenga. Es la obediencia y la dedicación a vivir haciendo la voluntad de Dios fielmente, fielmente, durante todo el tiempo. Así entonces llegamos al versículo 7. Y el versículo 7 de Apocalipsis 3 nos pone siempre al autor de esta carta a la iglesia de Filadelfia. Y Cristo se revela de una forma tan hermosa y tan particular a esta iglesia, que al mismo tiempo vas viendo cómo la forma en cómo Cristo se revela a cada una de las iglesias hace eco con la identidad de esa iglesia misma. Una iglesia que necesitaba arrepentirse, necesita recordar que Él tiene sus ojos como llama de fuego y que Él escudriña las mentes y los corazones. Una iglesia que está amenazada por el filo de la espada y por la muerte, necesita recordar que Él ha vencido la muerte, que Él estuvo muerto pero ha resucitado. Esta iglesia, permanecido fiel, descansa en dos de las virtudes más hermosas de Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, el santo y el verdadero. Y ahorita que estábamos
Lo que me encanta de cantar cantos que nacen de la palabra de Dios es que la vuelven más sencilla de exponer. Ahorita que estamos cantando este canto de la visión, que es parte de la experiencia de Isaías, me encanta cómo retrata el poder y la santidad de Dios. Como se los he dicho en otras ocasiones, la santidad de Dios es su belleza. Lo que hace a Dios hermoso es su santidad. ¿No es su amor? ¿No es su misericordia? Podemos confiar en todos los atributos de Dios. Podemos confiar en que su omnipotencia nunca lo va a llevar a ejercer su poder porque Él es santo. Podemos confiar en que su sabiduría nunca le va a motivar a llevarnos a un punto de total confusión y donde Dios siempre diga, bueno, pues entiéndeme. Un punto en el que tú y yo ni siquiera podamos comunicarnos con Él. Dios se engloba o engloba a sí mismo todos sus atributos en su santidad. Podemos confiar en Él, podemos saber que Él es fiel y que va a cumplir su palabra, no porque es amoroso, sino porque es santo. ¿Por qué entonces un atributo tan hermoso lleva a un profeta de Dios, como lo cantamos ahorita en esta canción, a decir, ay de mí que soy muerto? Porque de pronto la santidad de Dios tiene facetas tan amenazantes para nuestra naturaleza humana. No nos confundamos. La santidad de Dios no es una guillotina que pende sobre nuestros pecados. La santidad de Dios no es una espada que pronto va a venir y va a traer justicia. No, esa es su justicia. La santidad de Dios no es nada que amenace, sino nuestra naturaleza pecaminosa. La santidad de Dios es tan hermosa. Imagínate estar delante de un ser tan bello, tan perfecto, que de pronto es inevitable sentirte sucio, sentirte impuro. Ese es el poder de la santidad de Dios. No uno que asusta, pero sí uno que revela quiénes somos. Cuando miramos bajo el lente de esa perfección todo lo que hacemos, amados, tú y yo no somos nada diferente de Isaías. No somos nada diferente de Pedro, que de pronto tiene un encuentro con la divinidad de Cristo y dice, ay de mí que soy muerto, apártate de mí que soy pecador. Y no somos diferentes del apóstol Juan, que al escribir esta carta tiene una visión y cuando el Señor dice, cuando le vi, caí como muerto frente a sus pies. Todo eso es la santidad de Dios. Todo eso es el más bello de sus atributos. Todo lo que hace su santidad es que nosotros, hombres pecadores, nos aterroricemos, no delante de un rostro amenazador, sino de una belleza y una perfección absolutas que provocan que nuestra humanidad sea expuesta como nunca antes lo vimos. Eso es lo que es hermoso de la santidad de Dios. Eso es lo que es peligroso de la santidad de Dios. Eso es lo que hace decir al salmista, terrible hermosura. Eso es lo que lo hace tan temible, que vemos esa belleza y es inevitable contrastarlo con nuestra naturaleza pecaminosa. Y viene otro gran atributo de Dios. Y es que al mismo tiempo Él dice, el que es verdadero, santo, el verdadero. En el griego la palabra verdadero tiene dos acepciones. La palabra aletés, que significa que algo es verdadero, en contraposición a algo que es falso, o sea, la verdad. Y la palabra aletinos,
que significa que algo es real en contraposición a algo que no es real. En esta, ah, en esta frase es la segunda de estas dos palabras la que se usa aquí. Nuestro Señor se revela como el que es real. La iglesia de Filadelfia no ha estado siguiendo una ilusión ni una expectativa. Él es real. Él es el verdadero. En Jesús se encuentra la realidad y cuando nos encontramos cara a cara con Él, no nos encontramos ante un bosquejo confuso de la verdad. Nos encontramos con la verdad misma. Para que tú y yo podamos probar que algo es verdadero, existe un principio de comprobación y es el principio de correspondencia. Lo que dice la persona se corresponde con la realidad. Si la respuesta es sí, entonces la declaración es verdadera. El Señor se revela entonces como el santo. Es puro, es perfecto, es probablemente lo que ha estado mirando la iglesia para darse cuenta de cómo tiene que ir avanzando. Y al mismo tiempo es el verdadero. Es lo que ha creído la iglesia, ya que creemos, es como dice la epístola a los hebreos, que es necesario que creamos que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. De esa misma forma, la iglesia de Filadelfia cree que Él es real y eso alimenta el fuego de su obediencia y de su fidelidad. Pero aquí viene una característica que es muy especial. Dice el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de algo, ¿qué es? Por lógica, debería ser el propietario. O bien, alguien a quien el propietario de algo le delegó autoridad. En cualquiera de las situaciones es autoridad. Nuestro Señor tiene esta llave. ¿Y qué significa? Como sabes, podemos encontrar todas las referencias, la gran mayoría de referencias que puedan ser confusas de Apocalipsis, las encontramos en un pasaje en el Antiguo Testamento. Isaías 22:22 nos cuenta la historia de un mayordomo llamado Eliakim. Y Eliakim era el mayordomo del rey Ezequías, y él estaba a cargo de toda su casa y era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Es hermoso este simbolismo, ¿no? Isaías oye decir a Dios algo acerca de Eliakim que nos recuerda mucho lo que está diciendo Cristo acerca de sí mismo. Dice, entonces pondré la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Esto era lo que Juan tenía en mente. Jesús es el único que tiene autoridad para admitir a la nueva Jerusalén, a la nueva ciudad de David. La llave es el símbolo de autoridad. Y aquí hay algo hermoso. Cristo tiene la autoridad para lograr que esta iglesia pueda cruzar ciertas puertas o no cruce ciertas puertas. El que tú y yo aprendamos a ver a Cristo como el que tiene las llaves de algo, nos va a empezar a revolucionar la cabeza y darnos cuenta de por qué algunas puertas se abren y por qué algunas puertas no se abren. Cuándo alguna puerta debe abrirse y cuándo una puerta no debe abrirse. Yo creo que si estamos buscando ser obedientes y fieles a la palabra y a la voluntad de Dios, deberíamos de encontrar tanto gozo en saber que una puerta se ha abierto frente a nosotros y al mismo tiempo el mismo gozo en saber que una puerta se ha cerrado enfrente de nosotros, porque Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene la autoridad. Y esta iglesia se tiene que dar cuenta de algo. No es lo que esta iglesia puede hacer, no es el poder de esta iglesia,
es la autoridad del que está velando por esta iglesia. El Señor es el que abre las llaves. Es el que abre las puertas, quiero decir. El Señor tiene las llaves y Él es el que va marcando las etapas. Durante mucho tiempo se puso de moda las estrategias de iglecrecimiento. Sí, aunque usted no lo crea, esa es una palabra, ese es un término real. Iglecrecimiento. Entonces, una serie de personas te asesoraban para decir cómo una iglesia tenía que crecer. Y yo me pregunto en qué momento nos olvidamos. ¿Quién fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Y Él edificará su iglesia. Amados, ese tiene que ser algo que nos recuerde en dónde estamos nosotros posicionados. Esta iglesia no es el fin en sí mismo. Es la herramienta que Dios utiliza en esta ciudad, en este sector, junto. No quiero decir que es la herramienta, es una herramienta junto con muchas que Dios utiliza para extender el reino en esta ciudad. Pero la iglesia no es el fin en sí mismo. No acabamos y ya la hicimos cuando llegamos y estamos aquí bien bonitos cantando o pajareando, como algunos tienen por costumbre la alabanza. No, ahí no acaba el asunto. Esta iglesia es la herramienta y yo soy parte de la herramienta para la extensión del reino de Dios en esta ciudad. Y mi visión y mi mentalidad es cómo entonces puedo yo estar conectado con la agenda y con las actividades de Dios en esta ciudad. Vaya y haga discípulos. Vaya y predique el evangelio. Agárrese una persona. Aproveche las puertas que Dios le vaya abriendo. Y eso es lo que queremos ver enseguida. La obediencia abre puertas. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta. Por eso Él me dice que tiene las llaves. Por eso Él me dice quién es el que tiene la autoridad, que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este verso 8 es verdaderamente profundo. La obediencia a Cristo en tiempos aún de debilidad abre toda clase de puertas que nuestras fuerzas, tú y yo, no podemos abrir. Él es quien abre y cierra. Nuestra fe y lealtad hacia Él nos garantizan únicamente un propósito seguro en su voluntad. Nuestra fe y nuestra lealtad hacia Él no son la llave, son aquello que nos posiciona para que cuando Él en su soberanía quiera abrir, estemos listos para cruzar. Hay algo hermoso en esta frase en el original que dice, he puesto delante de ti. El tiempo verbal en el que está escrito indica una acción en el pasado que sigue siendo efectiva en el presente. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Ha pasado un tiempo considerable desde que el Señor hizo esta promesa. Mientras el Señor no diga que esa puerta ya se cerró, esa puerta sigue abierta cuando una iglesia es fiel y es obediente a su voluntad. Y ya vamos llegando al tema de la puerta. Sara, algo es interesante, como siempre hay algo en la ciudad que nos dice algo de la iglesia. La iglesia de Filadelfia se consideraba la puerta de Asia. Era la ventana, era la puerta por medio de la cual toda la cultura grecorromana iba a empezar a esparcirse por Asia Menor y por esas partes del mundo. Era la puerta de Asia. Así que vamos entendiendo a qué puerta se refiere el Señor al momento de decir que Él ha abierto una puerta. Hay varias acepciones de esto, pero todo corrobora, va de la mano con lo mismo, sigue la misma línea.
En primer lugar, la puerta que Dios abre a una iglesia fiel es una puerta misionera. Es una puerta de ir y buscar las almas. Fue esa la promesa que le hizo Cristo a Pedro cuando dice que él iba a edificar su iglesia no sobre Pedro, sino sobre la declaración que hace Pedro, la afirmación que Pedro hace de que Cristo es el Señor y es el Mesías. Hay una promesa en la cual él le dice a Pedro que él edificará su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. Desde entonces, la misión de la iglesia es ir y sacar a las almas del infierno. Es ir y sacar a las almas que se están perdiendo, que están a punto de perderse, que están totalmente perdidos, y sacarlos del infierno. ¿Hay alguien imposible de salvar para Dios? ¿Hay alguien tan perdido que Dios no pueda encontrar? Para botón, mírese a sí mismo. Pregúntese cómo estaba. Si usted fue una pesca fácil para el Señor o si verdaderamente Dios hizo un milagro al traerlo a sus pies. Ahora pregúntese, ¿quién yo he pensado que es tan imposible de alcanzar? ¿Quién yo he pensado que no le puedo predicar? Que por más bien que le predique, por más que ore por él, no puede salvarse. Y luego recuerde que Dios ha abierto esa puerta para usted. Dios ha abierto esa puerta para la iglesia, para que la iglesia en fe, en humildad y en obediencia se lance y diga, yo sí puedo predicar. No sabemos qué va a ser el resultado de esa predicación. Un no, quizás es un no ahorita. Un no me molestes, quizás es un no ahorita, pero tú no sabes lo que esa semilla puede dar. A Dios le plació salvar a los perdidos por medio de la locura de la predicación. Y sea que usted crea que somos elegidos y que Dios solamente salvó a los elegidos y solamente murió por los elegidos, o sea que usted crea que Dios nos va a salvar a todos los que crean, tú y yo no podemos dejar de predicar. Porque tú y yo no sabemos quién es elegido y quién no. Porque tú y yo no sabemos en qué momento va a despertar la fe en un corazón y en qué momento esa persona va a echar de la semilla que tú sembraste y va a venir a los pies de Cristo. Amado, ten esto en mente cuando vayas a hablar con alguien. Si Dios abrió esa puerta y si al mismo tiempo hay una promesa de que las puertas del infierno no prevalecen contra el avance de la iglesia, hermoso que es esto. ¿Cuántas veces la iglesia se siente como si estuviera acorralada y como si el enemigo es el que nos estuviera acorralando? Pero el que las puertas no prevalezcan me da una que era muy usual, sobre todo en la época del medievo. Y si tú alguna vez jugaste Age of Empires, estás muy de acuerdo con esta imagen. Es un ariete presionando una puerta. Un ariete, un arma de asedio. Cuando llegaba un ejército y traían los arietes, era ya el momento en donde la ciudad estaba a punto de caer. Cuando las armas de asedio rodeaban esa ciudad y empezaban las catapultas y empezaba todo, esa ciudad estaba a punto de caer. La iglesia debería tener de sí misma ese concepto de que la iglesia está a la ofensiva contra el infierno, no a la defensiva. No nos estamos defendiendo y no nos estamos escondiendo y simplemente quejando de, ay, ¿cómo está el mundo, pastor? Está para la fregada. Pues sí, así es. Pero en este mundo Dios nos mandó y en este mundo Dios nos puso con el propósito de predicar el evangelio y en este mundo es donde está abierta la puerta. No dejes de predicar, no dejes de orar, porque esa puerta sigue abierta para nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que en el camino en donde tú y yo le vamos mostrando fidelidad a Dios. ¿Sabes cuál es la recompensa del reino? Cuando tú trabajas y eres fiel y eres obediente
Y no, no es el carro que estás esperando, ni es la casa que estás esperando. Sorry por romper algunos corazones. La recompensa de Dios cuando trabajamos en su viña es más trabajo. ¿Sabes qué, iglesia de Filadelfia? Lo has estado haciendo súper bien. ¿Y qué crees? Ahí te va, mira esa puertota para que sigas predicando, para que sigas haciendo tu trabajo. Amado, si has sido fiel a Dios, si has sido obediente a Dios, si tú te gozas en hacer tu voluntad, ahí te va tu recompensa, más chamba. Para que sigas redoblando esfuerzos y haciendo la obra y veas cómo su poder se perfecciona en tu debilidad, que es precisamente lo más hermoso que leemos en este versículo 8. Sí, he abierto la puerta, aunque tienes poco poder. Ah, cómo me encanta esa frase. Esta no era la rimbombante y deslumbrante Éfeso. Esta no era Pérgamo, la que estaba um, más con más autoridad de parte de Roma, digámoslo de esa forma. Esta no era Sardis, la ciudad edificada en una fortaleza. Esta era ahí, la ciudad promedio. Nada que tú quizás pudieras como quedarte súper guau de, fui a Filadelfia. Pero había algo en esta iglesia que hacía que Dios simplemente se agradara en ella. ¿Y no es acaso siempre lo más contrastante del mensaje del reino y del evangelio? Que Dios toma de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios. ¿No es siempre el mensaje del evangelio que Dios hace más con menos? ¿No es acaso el mensaje de la gracia el mensaje más hermoso y más brutalmente honesto, donde Dios te dice, no te necesito, no te necesito, mi poder es suficiente, tú necesitas mi poder, yo no necesito tus fuerzas, ni tus grandes credenciales, ni tus conocimientos, todo eso es nada delante de Él. Solo necesitamos nosotros obediencia y fidelidad. Y luego, aquí está la clave. Aunque tienes poco poder, algo que hace la iglesia es, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los valores del reino siempre están al revés. Los valores del reino siempre vienen a contracultura de cómo nos los presenta la sociedad. Los valores del reino siempre vienen en contra de tu intuición, de lo que tú normalmente harías o lo que tú normalmente reaccionarías en una circunstancia. Los valores del reino siempre en la dirección opuesta. El mundo espera grandezas, nuestro Señor ve el corazón y nuestro poco poder le basta, porque Él anda en busca de una iglesia fiel y obediente. Y punto. Y punto. No hay nada más. No nos llama a ser exitosos. No nos llama a ser poderosos. No nos llama a hacer cosas que nuestras fuerzas no podríamos lograr y que nos tengamos que sobreestresar y sobrecomprometer. Y nos llama a ser fieles. Fieles. Porque Dios obra en la debilidad. Y si tu fidelidad hoy no impacta a nadie y no impresiona a nadie, eso no es un obstáculo para la gracia de Dios. Mantente fiel, mantente firme. El tamaño de una congregación, las limitaciones de su ubicación o las restricciones de su presupuesto nunca deben determinar la visión de esa iglesia. En cambio, nuestra visión se concentra y se establece en cuál es el poder de Dios para con nosotros. Nuestro Dios es infinito, es magnífico, es asombroso, es poderoso, es más allá de toda descripción o comprensión. Cuando Él decide abrir oportunidades, las posibilidades son infinitas. Todo lo que tenemos que hacer es ser fieles. Y he aquí la fidelidad de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo pudiéramos mantener el nombre de Cristo
si no lo conocemos en su palabra. ¿Y cómo pudiéramos ser fieles a su palabra cuando no hemos conocido a Cristo en verdad? Estas dos virtudes no pueden separarse. En el hecho de querer conocer más de Él, tenemos que profundizar más en su palabra, guardarla. Acuérdate que aquí la palabra guardar nos da verdaderamente la noción de preservar, de conservar. Y al mismo tiempo, cuando nosotros atendemos su palabra, vamos conociendo su nombre, vamos conociendo la expresión de su identidad que más nos va impactando en cada temporada de nuestra vida. La iglesia de Filadelfia seguramente conocía a Cristo como el santo y el verdadero, y eso les bastó. Y por eso perseveraban en su palabra. Amados, Dios nos conoce como somos, y Dios nos ve por el cristal de la gracia. Y Dios conoce nuestras pocas fuerzas, nuestras vulnerabilidades, conoce todo de nosotros. Y aún así, Él se inclina hacia nosotros. Él ve que nuestras fuerzas son pocas, pero al mismo tiempo, Él está dispuesto a darnos los recursos en su gracia para que esas fuerzas se multipliquen. Lo que te quiero comentar es esto. Tú puedes estarte viendo solamente a la luz de tus vulnerabilidades y de tus errores, sin darte la oportunidad de verte en su palabra como Dios te ve. Y si tú te vieras como Dios te ve, cambiarías tu mentalidad de ser una víctima a ser verdaderamente de los que vencen. Si tú te vieras como Dios te ve, podrías aún asimilar que en tu poca fuerza, su gracia te es suficiente. Versículo 9. Dice, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Hay algo interesante que las iglesias que estaban teniendo problemas, las iglesias que estaban batallando hacia su interior, ven problemas en su interior. Las iglesias que se estaban relajando en el amor, haciéndolo pasar por tolerancia, como Tiatira. Las que se estaban relajando como Pérgamo en el tema de la doctrina y de la verdad. O como Éfeso, que se estaba relajando en su primer amor, ya no palpitaba su corazón como antes. Ve problemas internos. Y sabes, trae más desánimo para una iglesia que esté constantemente emproblemado la gente. No es una señal de que la cosa esté bien en la comunidad cuando la iglesia siempre está en problemas. Ahora, aquí viene lo interesante y lo irónico. Es que cuando la iglesia está bien al interior, los problemas vienen de afuera. La oposición es la muestra de que el reino está avanzando y el enemigo le está empezando a entrar frío en los piecitos. La oposición es la muestra de que en algún momento sufrió algo, pero perseveró. Y ahora que vieron que era de verdad, ahora esta iglesia empezó a generar oposición por parte de, curiosamente, los otros mismos. Otra vez un grupo de judíos que acosaban a Esmirna, otra iglesia fiel, otra iglesia a la que Dios no le dice nada. Ahora, este mismo grupo de judíos acosa a la iglesia de Filadelfia. Y a esta iglesia Dios le da una promesa que es brutal. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y eso se me hace brutal. Porque nos muestra una realidad que durante mucho tiempo no sé si hemos logrado alcanzar a ver. Lo que despertaba celo a esos judíos de esa época es ver cómo ahora el plan de Dios no los había descartado.
pero se había ampliado y habría incluido también a los gentiles, y ahora el pueblo de Dios ya no es Israel, sino todos aquellos que confiesan en su corazón que Cristo es el Señor y es el Mesías. Y ahora el pueblo de Dios se expande y verdaderamente da a luz a esta fotografía de ser de toda lengua, pueblo y nación a través de la iglesia. La iglesia ahora hereda las promesas de Dios a Israel. La iglesia ahora echa mano de estas promesas y ahora la iglesia se da cuenta que el Señor la ha amado. Que el Señor la ha amado. Hay una declaración brutal en Romanos 9. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y eso qué significa? Que el amor de Dios es incondicional. Aborrecer no quiere decir que Dios literalmente odiara a esta persona. Aborrecer en el concepto judío es amar menos. Por eso Jesús decía, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí. No quiere decir que no quieras a tu papá. Quiere decir, ámame a mí más que a tus papás, inclusive. Entonces, a Jacob amé. Qué hermoso saber que el corazón de nuestro Señor nos amó antes de que tú y yo siquiera viniéramos a la luz, para que sepan que yo te he amado. Y el resultado del amor de Cristo es este pueblo. Y el resultado del amor de Cristo da a luz y vivifica más y más iglesias alrededor del mundo, alrededor de las ciudades, porque esa es la ventaja y esa es la autoridad que Él tiene para abrir puertas que nadie puede cerrar. Lo que la iglesia de Filadelfia habría de ver si sus miembros eran fieles, eran precisamente cómo esas promesas se iban cumpliendo. Esas promesas a Israel, amados, no son las promesas de que ustedes y nosotros vamos a ser una raza superior y un pueblo superior que va a conquistar el mundo. No, Señor. Nuestro reino no es de este mundo. Cada vez que alguien en la historia del universo cree que tiene un destino para reinar en este mundo, se producen las peores tragedias en este mundo. Cada vez que un grupo, que una raza dice nosotros somos los meros meros y vamos a reinar y vamos a gobernar, eso está mal. Este pueblo va a reinar con Cristo cuando Cristo venga y en los términos de Cristo y nada más. Y nuestro reino no se consigue conquistando territorio o avanzando militarmente, se consigue cruzando esa puerta, predicando el evangelio, extendiendo realmente nuestros alcances para que el infierno se vaya sintiendo amenazado y se vaya sintiendo cada vez más arrinconado en un sitio, porque la iglesia avanza. Puede que esta iglesia tuviera solo un poco de fuerza y puede que sus recursos fueran reducidos, pero definitivamente tenían el visto bueno de Cristo para que pudieran seguir cruzando esas puertas, para que pudieran seguir permaneciendo. Y nuevamente, versículo 10 les dice, porque la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa está por venir sobre todo el mundo para poner pruebas que habitan sobre la tierra. La palabra prueba aquí es la que llama nuestra atención. Porque prueba y tentación son términos intercambiables en la Biblia. Es la palabra en griego peirasmos. Se utiliza en diferentes textos de forma intercambiable. Es prueba o tentación. Cuando el Padre Nuestro dice no nos dejes caer en tentación, utiliza esta misma palabra. Cuando Pedro dice, 1 de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera. Es esta misma palabra. Cuando Cristo dice, velen y oren para que no entren en tentación,
es esta misma palabra. Y aquí viene una hermosa promesa, 2 Pedro 2:9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y ahí está la promesa, amados. Este es el tipo de promesas que da una iglesia fiel. Siempre las promesas tienen que ver con darle gloria a Dios. No se traducen en términos de éxito terrenal, en términos que harían a cualquier hombre voltear y simplemente utilizando su sentido reconocer, wow, eso está muy bien. La recompensa de Dios es, yo te voy a dar en la prueba o en la tentación. Ahora, la palabra que no dice es tribulación. Y normalmente se utiliza el texto para decir que Dios a la iglesia fiel la va a sacar de la tribulación. Y no va a pasar por algún tiempo que se espera venga hacia el mundo. Amados, yo estoy convencido por la Escritura que la iglesia sí va a pasar por un periodo de prueba. Y sí va a estar aquí. Porque eso es lo mismo que creían exactamente los apóstoles. El hecho de que la iglesia no vaya a sufrir ninguna clase de tribulación. Iglesia. De hecho, al contrario, tribulación lo que hace que la iglesia crezca y se expanda. Entonces, si el enemigo no es tonto y ya sabe, cada vez que él persigue a la iglesia y cada vez que se empieza a presionar a los cristianos, estos se multiplican como conejos. Entonces, ¿cuál será la estrategia y cuál será la prueba que viene para este tiempo de la cual Dios nos va a guardar? Amados, la estrategia más sutil del enemigo es que tú y yo dejemos de creer que Él es santo y que Él es verdadero. La estrategia más sutil del enemigo es que de a poco se vaya enfriando la fe. Que de a poco tú ores cada vez menos. Que de a poco tú digas, oye, ¿sí vendrá Cristo? Oye, ¿sí era neta esto? ¿O de qué trataba? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué congregamos? Esa es la verdadera prueba que va a empezar a venir sobre el mundo. Un enfriamiento brutal. Por eso Cristo le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Otra vez esa virtud que te he dado lata durante 6 semanas ya consecutivas. Perseverancia. Ya entendimos quizás el nombre del juego. El nombre del juego es una carrera de resistencia y de aguante. Y que al mismo tiempo que aguantamos, resistimos con una fuerza interior. No se puede resistir la presión externa si adentro no hay una presión suficiente que pueda echar esa presión externa. Para ponerlo de una forma más espiritual, si nuestro amor por el Señor y si nuestra fe van menguando, muy pronto la presión del mundo va a empezar a aplastar lo que creemos y lo que somos. Así que si me permites especular un poco en cuál es esa clase de prueba y cuál es esa clase de tentación que va a venir, es simplemente un enfriamiento. Simplemente que el pueblo de Dios vea esa puerta abierta y diga, no. El pueblo de Dios deje creer que Él es santo y verdadero. Que el pueblo de Dios deje de guardar su palabra y deje de atesorar el nombre de Cristo. Si yo fuera el diablo, esa sería la mejor estrategia para destruir a la iglesia. No los ataques. Nada más hazles creer que todo está bien. Dales razones para no orar. Dales razones para sentirse cómodos. Dales razones para no cantar. Hazles creer que su canto, que su oración, que su espiritualidad está ligada a lo que pueden ver. Uy, eso es brutal. Si yo no tengo evidencias, entonces yo no puedo creer. ¿Y la fe? Hazles creer que necesitan certeza de todo, en todo tiempo, en todo el mundo. Y en ese momento la iglesia se empieza a morir. No hay fe,
no hay expectativa, no hay esperanza, no hay misterio. ¿Sabes cómo se ve la iglesia sin esperanza? Léete el libro de Eclesiastés. Así, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No hay nada. No hay nada chido. Al sabio no siempre le va bien. A veces al malo le va bien. A veces no conviene desgastarse tanto. A veces. Eclesiastés es un libro maravilloso para que tengamos una radiografía de cómo se ve nuestro corazón escéptico cuando vivimos solamente con nuestra realidad debajo del sol. ¿Qué es lo que hace el libro de Eclesiastés? Es una realidad con el mundo como es debajo del sol. Pero el fiel y verdadero, el santo, ha abierto una puerta. Ha abierto una puerta no solamente hacia este mundo, pero hacia su reino. Y si yo no logro empezar a conectar con eso que yo no veo, con eso que yo a lo mejor ahorita no alcanzo a comprender, amados, la fe se va a empezar a apachurrar poco a poco hasta que solo nos queden bonitas enseñanzas de moralidad y buenos deseos de hacer bien a las personas y nada más. Pero el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Ahí está la promesa. La promesa es yo te voy a guardar. Sinónimos. La palabra griega es teresó, conservar, observar también, cumplir, custodiar. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria y con alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Esa es la promesa para nosotros. Él nos va a preservar. Él nos va a guardar de esa prueba. Podemos salir si guardamos su palabra. Si esto es una proyección a esta y cualquier otra prueba que venga al final, esta misma promesa está vigente por todas las tentaciones y pruebas que se vayan viniendo para nuestro camino, en nuestro caminar con Cristo. Vamos a salir adelante la prueba si somos y si seguimos siendo fieles. Versículo 11. Y aquí viene la frase proverbial de todos los domingos. Ya casi termino. Versículo 11 dice, vengo pronto. Vengo pronto. Si esta iglesia no tiene quejas, pero todas tienen una exhortación. Todas tienen un recordatorio. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Si ya tienes corona, la palabra corona para aquí, la palabra estefanos en griego, y esa es la corona de los vencedores de algo. En el reino, al revés, el premio lo recibes al principio y al final. En el reino, tú partes de victoria y mantienes la victoria. Tú no eres el retador ni el underdog que va y se va a enfrentar contra el peso pesado y el Rocky contra Iván Drago. Bueno, nosotros somos Iván Drago. ¿Sí? La iglesia sale venciendo y para vencer. La iglesia verdaderamente parte de esta promesa de victoria para vivir la vida en Cristo en victoria. Y vivir la vida en Cristo en victoria no es que todo te salga bien todo el tiempo, sino a que pese a que te esté yendo para el perro, tú retengas la fe. Tú guardes su palabra. Tú amas el nombre de Cristo. Esa es la verdadera victoria en el reino. En el reino al revés. Donde perdiendo se gana. Donde muriendo se vive eternamente. Donde sabiendo mucho a veces no se sabe nada. Esa es la promesa del reino. Retén firme lo que tienes. Retén, aférrate, esa misma palabra.
firme con tus 2 pies, firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pienso en Saúl y cómo nunca pudo retener lo que tuvo. Saúl siempre vivió ligado a la opinión del público y de las personas. Y Dios se desagradó tanto de él. ¿Saben? David también fue desobediente, ¿eh? Creo que David pecó peor que Saúl. Con una lectura más detenida de la falta de David, dices, no, este cuate se la voló. Y aún así, la corona le fue quitada a Saúl. Al Saúl que se debía al pueblo. El Saúl y su temor del hombre. El Saúl y su el qué dirán. El Saúl y su es que la gente me está presionando, es que la gente quiere ver, es que la gente... Dios dice, este vato no es fiel. Este vato es fiel a la gente. Es fiel a las palmas. Y a ver quién le aplaude y a ver quién le dice. No es fiel a mí. Y perdió su corona. Cuando Esteban platica de él, en su gran predicación, en el capítulo 7 de Hechos, dice una frase que es sepulcral. Quitado este, ala, quitado este, como quien remueve un tiliche así a la basura. Yo no quisiera llegar al fin de mi vida y que algo quitara mi corona, la que Él ya me dio. Esa corona solo sirve para una cosa, para ir a ver cara a cara al que me la entregó y arrojarla a sus pies y decirle, amado, a ti sea toda la gloria siempre, porque tú me guardaste a la hora de la prueba, porque tú me abriste todas esas puertas, porque tú me diste la gracia para perseverar, porque en todo y en todo fue tu mano la que me sostuvo, porque mi poco poder y como tu gracia se fue perfeccionando en mi debilidad. Y el recordatorio está firme, vengo pronto. Esta frase se repite 3 veces en el último capítulo de Apocalipsis, como si algo nos estuviera telegrafiando el Señor, ¿no? 22:7. Por tanto, vengo pronto, bienaventurado el que otra vez, para variar, guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:12. Por tanto, mi recompensa conmigo para su obra. A cada uno según sea su obra. 22:20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Pedro nos dice, gente que lo tiene. Hay gente que ha visto el reloj y dice, no, esto simplemente no va a suceder. Pero el verdadero y el santo dice, vengo pronto. Amado, la palabra clave es aférrate a lo que has recibido. No dejes que nadie venga y te predique algo que no es lo que Él te ha dado. No le des entrada y cabida a evangelios raros, novedosos, que a veces por nuevos y por frescos terminan haciéndonos tropezar. Persevera, porque la paciencia y la perseverancia son indispensables en el reino. Dice Hebreos 10:36, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y vaya que la promesa a la iglesia de Filadelfia es la más hermosa de todas. Al vencedor
Versículo 12, capítulo 3 de Apocalipsis: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un pilar, una columna. ¿Sabes lo hermoso de este simbolismo? Es que la inestabilidad de la ciudad de Filadelfia no se comunicaba a la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia era una locura para vivir ahí porque temblores constantemente. En el año 17 después de Cristo la había destruido por completo un temblor. Y de pronto a esta gente que está viviendo en una ciudad donde hay temblores constantemente, donde se caracteriza por su inestabilidad, la gente a veces no estaba mucho ahí y no era una ciudad tan grande porque siempre estaba el riesgo de ver sus casas o caerse, o vivían con una imagen siempre presente en su mente: una casa agrietada, una casa que demuestra que ahí se sacude todo. Pero a esta iglesia que es fiel, no la sacude nada. Y esta iglesia que no la ha sacudido el mundo, que no la ha sacudido el paganismo de su tiempo y que prevalece, Dios le dice: te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios. No es una columna allá afuera en el pórtico, en el templo de mi Dios. Es en el lugar santo, en el lugar santísimo. Hay una promesa de estabilidad, una promesa de permanencia. Algo que es hermoso todavía para la ciudad de Filadelfia es que a pesar de todos los cambios que hubo en el mundo, hasta el año 1390 perseveró esta comunidad de creyentes. 1390 años. Toda iglesia tiene una fecha de caducidad. No somos eternos. Digo, mi oración es que ojalá Cristo venga pronto y nos permite que esta iglesia dure 50, 100 años. No sé, los necesarios hasta que Él venga. Pero hasta el 1390 después de Cristo es una locura. Y todavía en esas tierras dominadas por el Islam hay una iglesia ahí, fiel. Sigue habiendo millares de cristianos, columnas que nunca fueron sacudidas. Tú crees que el mundo te está sacudiendo todos los días, pero Él ve esa debilidad y en su gracia Él te va a permitir permanecer. Guarda su palabra, retén lo que tienes. Es una promesa de seguridad. Amados, el tiempo es ahora. Y la promesa de Apocalipsis 3:7 al 13 no es solo para Filadelfia, es para nosotros. Valoremos las virtudes de vivir en obediencia a Cristo. Valoremos las puertas que Él va abriendo y las que también Él mismo va cerrando. Las dificultades y nuestro poco poder son el escenario perfecto para que Él obre. Eso no nos define y mucho menos no nos limita. Él ha hecho una promesa de guardarnos, de protegernos, y su recompensa eterna nos espera. Somos llamados a ser columna de su templo, un testimonio firme de su poder y su gracia. No importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, en obediencia a Cristo, Él nos transforma en columnas. Porque todavía, para acabarla, ahí en la ciudad de Filadelfia existía la costumbre de escribir en las columnas de la ciudad los nombres de los ciudadanos. Y ve cómo Cristo dice: escribir mi nombre y el nombre de mi Dios y el nombre de Jerusalén, la nueva ciudadanía que Él nos ha dado, la nueva pertenencia que Él nos da. Como vemos al avance del libro de Apocalipsis, y el enemigo marca
Y yo no sé si la marca es un chip o si es algo físico, si es realmente el número que dice que seguramente es simbólico, igual que todos los números de Apocalipsis. Pero veo esta distinción. El enemigo va a marcar a los que son suyos con un número, pero él marca a los que son suyos con un nombre, con su identidad. Esa es la promesa, amados. Este mundo nos quiere etiquetar y nos quiere producir en serie para que seas uno más del montón. Entre muchos, Él te conoce por nombre, te identifica por nombre y te hace una columna en el templo de su Padre. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Perseveremos y mantengamos firme lo que hemos recibido. En poco tiempo vamos a ver su gloria y vamos a recibir la corona eterna, porque Él dice: vengo pronto. Sé fiel, amado. Sé fiel. Creo que todo el mensaje lo puedes resumir en esta frase: sé fiel. Hoy más que nunca mantente firme en la palabra de Cristo, para que cuando Él venga seamos hallados dignos de su reino eterno. Así que hoy cierro este mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a cerrar alabando a aquel que nos preserva, aquel que abre puertas y que las cierra, aquel que ves tu debilidad y aún así te da la gracia para perseverar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Dios, sabemos muchos aquí quizás que nos sacudimos muy fácil con lo que vivimos. Habemos muchos aquí que vivimos tiempos de bastante inestabilidad. Dios, recuérdanos y danos la gracia a través de recordar que tú nos harás tu templo. Danos la gracia para permanecer aquí firmes y retener lo que tú nos has dado. Es necesario que crezca tu paciencia en nuestros corazones, para que esa paciencia nos dé la fuerza para seguir soportando la prueba, para seguir soportando la tentación, y que en medio de ella siempre tengamos la esperanza de que tú nos preservas, de que tú no permites que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Te damos gracias, Dios, porque hasta ahora podemos hacer un balance de nuestra vida y ver sin duda que tu mano nos ha estado guardando, que tu mano nos ha preservado, que tu mano nos guía a la verdad, que nos va santificando, que tú no te has alejado de nosotros y que nuestro poco poder no es un obstáculo para que tú puedas seguir haciendo algo importante con nosotros, Dios. Simple y sencillamente queremos ser sabios para cruzar las puertas que tú ya has abierto y para no dejar de pregonar el mensaje del Evangelio y de creer, Dios, que tú vas a seguir extendiendo el reino y que para eso, en tu soberanía y sin necesitarnos, nos has hecho partícipes del avance de tu reino, Dios. Abrazamos, Dios, el llamado de ir y sacudir las puertas del infierno, un perdido a la vez. Amado Dios, danos la gracia y el fuego para predicar. Danos valentía para no quedarnos callados, para que no seamos intimidados cada vez que se presente la puerta. Santo, te damos gracias por la obra que ya nos has permitido hacer. Y si ya hemos de alguna forma nosotros empezado a repartir la semilla, Dios, descansamos en que tú dirás cuándo esa semilla habrá de dar fruto, y al mismo tiempo no vamos a dejar de insistir y de predicar a tiempo, afuera de tiempo, y seguir exhortando a todos, Padre Santo, para que tu reino siga siendo extendido. En el nombre de Jesús. Amén.